Bueno, vamos a ir ahora a la perspectiva desde la cual nos vamos a orientar, como les decía recién. Eh, el psicoanálisis tiene dos referentes fundamentales desde los cuales nos vamos a basar para las clases, para los textos con los que vamos a trabajar. Les decía que es el psicoanálisis y sus dos referentes son, uno es Sigmund Freud, Freud se escribe, y Jacques Lacan. El primero, que se lo conoce como el padre del psicoanálisis, él vivió y trabajó en Viena hasta que fue deportado y murió en Londres. Nació en 1956 y murió en 1939. El neurólogo comienza a preguntarse por aquellas dolencias que no se les encontraba ningún fundamento en el cuerpo, en el organismo. Entonces, de algún modo, surge como teoría al calor de la práctica clínica. Y esto para nosotros es muy importante. Van a ver que metodológicamente esto tiene consecuencias y va a tener consecuencias también en el trabajo que vamos a hacer nosotros. Es decir, que es una teoría que nace al calor de pensar lo que efectivamente ocurre en la clínica, en el caso de Freud. En nuestro caso, nosotros lo llamamos clínica socioeducativa porque tiene que ver con las prácticas educativas. Si para Freud la pregunta era, ¿qué pasa que esta paciente se le paraliza un brazo y todos los estudios que se le realizan respecto de su organismo no encuentran el fundamento, el origen de esa patología, de esa dificultad, por ejemplo, para caminar o para mover un brazo? Entonces, él va buscando alternativas. En su tiempo, una de las alternativas que se había empezado a implementar a partir de un médico llamado Charcot, Charcot se escribe, la sugestión, ¿no? Comienzan a trabajar con la sugestión. Él empieza a probar el método de la sugestión, que lo habremos visto en películas. ¿Qué es lo que él comprobó? Que las pacientes, cuando eran sometidas bajo el influjo del médico, en este caso de él, en el periodo en que se encontraban bajo esa sugestión, los síntomas físicos, los síntomas corporales se levantaban, desaparecían, pero cuando el efecto de la sugestión se terminaba, volvían a aparecer, solían volver a aparecer los síntomas. Entonces ahí él descubre dos grandes cuestiones. Estoy haciendo algo muy a trazo grueso, ¿eh? Después vamos a ir clase a clase retomando cada cosa que vamos planteando. Y vamos a tener además oportunidad en los foros de poder plantear todas las dudas que tengan y demás. Dudas, reflexiones, cuestionamientos, lo que fuera. Vamos a estar aquí para poder conversar. Bueno, les decía entonces, bajo esta premisa de los efectos de su práctica, él encuentra que hay dos cuestiones que estuvieron ahí operando, porque no se le había tocado el cuerpo a la paciente, no se le había, digamos, no se le había ofrecido nada químico que ingresara en su organismo, y sin embargo la pregunta de él es, ¿qué hace que se levante el síntoma? Un síntoma que es corporal, ¿no? Él encuentra dos cuestiones. Una es que es efecto de la influencia de la palabra, el valor y el peso que tiene la palabra. Y la otra cuestión es la presencia del médico. Es decir, que ahí hay dos claves que él va a explorar a partir de allí,
y que tienen que ver con la palabra y con la persona, con el lazo, con el vínculo entre el médico y el paciente. Yo dije presencia, pero puede no ser necesariamente presencia, porque puede haber vínculo, como estamos intentando establecer ahora nosotros, también en la virtualidad. Piensen ustedes si no establecen vínculos y lazos a través del WhatsApp, a través del Facebook, del Instagram, en fin, de todas las modalidades virtuales. Claro que hay que ver las diferencias y las particularidades que tiene, pero a lo que me quiero referir, que acá hay dos claves importantes que son persistentes en el tiempo y que van más allá de las cuestiones históricas, que también van a tener mucha influencia y va a ser necesario considerar. Es decir, hay dos cuestiones que seguimos verificando en distintos campos de prácticas y también en la vida cotidiana, el efecto que tiene la palabra y el vínculo con los otros. En este caso, se refería a él al vínculo médico-paciente, para nosotros va a ser el vínculo educativo. Esto lo va a llevar a él a producir una herramienta muy importante que nosotros recién en el módulo 4, después le voy a contar cómo está organizado el programa, recién en el módulo 4 lo vamos a desplegar, que lo llamó transferencia. Esa va a ser una herramienta muy importante. La transferencia es un modo particular de lazo, de vínculo que se establece entre el médico y el paciente, que para nosotros va a ser un sustento, la transferencia, del vínculo educativo. Y ahí está el fundamento por el cual nosotros nos valemos de esta teoría, digamos, un fundamento muy general. Ahora bien, hay otro autor que avanzó sobre sus desarrollos y que para nosotros, a nosotros nos resulta muy interesante por las consecuencias que vemos de nuevo en los efectos en las prácticas. Esto no es una materia teórica, ni pretendemos que ustedes sean expertos en psicoanálisis, ni muchísimo menos, sino que la teoría pueda constituirse en una herramienta para leer las escenas de sus prácticas quienes están en actividad, de las prácticas que han vivido como estudiantes en la escuela secundaria, o en la universidad y las posibles prácticas que van a tener quienes están ahora empezando a formar, ¿sí? Bueno, entonces, decía, el otro autor en el que nos vamos a basar se llama Jacques Lacan. Él es francés, Freud, Viena, Austria, aunque hoy estuve mirando un poquito el lugar, Pibor, el lugar donde él nació, Pibor creo que se llama, y creo que pertenece a la República Checa, pero básicamente él vivió y trabajó en Viena, les decía, hasta que migró a raíz de la Segunda Guerra Mundial en el 39 y termina muriendo en Londres. Bueno, Jacques Lacan es francés, ¿sí? Y él avanza sobre los descubrimientos de Freud y él va a incluir dos cuestiones que para nosotros son muy, pero muy interesantes. Una es que va a arrastrar un poco de esta idea del efecto de la palabra y va a profundizar el papel que tiene el lenguaje en la constitución del sujeto, en la constitución de nuestra condición humana. Y es algo que nos va a distinguir, va a decir este autor, de otras especies, porque es un lenguaje que tiene una estructura, ¿sí? Y determinado tipo de operaciones que son singularísimas respecto de la especie humana. Vamos a poner un ejemplo. Muchas especies, y acá seguramente que en el público que me está escuchando hay gente de biología que de esto sabe mucho más que yo y muchas veces en las clases presenciales discutimos, bueno, pero también, ojo, que también las abejas, las hormigas,
tienen su lenguaje, ¿no? Los delfines, pero ¿cuál es la diferencia entre el lenguaje humano y el lenguaje de las otras especies? Tema que yo voy a plantar aquí, digamos, como cuestión, y que después podemos discutir, debatir y demás. Es que, por ejemplo, es la única especie que hace chistes, que tiene equívocos el lenguaje, que tiene doble sentido, ¿no? Que resulta que yo cambio una coma y el sentido puede ser completamente diferente, ¿no? Me pasó el otro día mandando un WhatsApp que quise poner algo así como, no, no, yo ya fui a ver esa obra de teatro. Eh, o no, yo fui a ver esa obra, no, yo fui a ver esa obra de teatro. Como no le puse la coma, parecía que le había dicho que no la había visto. En cambio, al poner la coma, cambiaba el sentido. No me sale ahora bien el ejemplo, pero la idea es que el lenguaje humano tiene esas operaciones, y hay dos operaciones que son fundamentales, que son la metáfora y la metonimia. Van a ver que es muy interesante poder advertir esas particularidades que van a tener después sus consecuencias a la hora de pensar el efecto de nuestra palabra en el vínculo con nuestros estudiantes. Y la palabra de ellos en el vínculo de ellos con nosotros. Entonces, esto para decirlo muy a trazo grueso. Lacan entonces va a avanzar en un periodo de su elaboración teórica, tiene también distintas etapas, igual que Freud, ¿no? Van reelaborando su teoría al calor de lo que va mostrando la práctica, nosotros también. Entonces, a partir de allí, él va también a proveerse de esa transdisciplinariedad que yo les decía con otras disciplinas, en este caso con la lingüística, y también después va a avanzar, y voy a poner después un ejemplo, sobre proveerse de la topología. ¿Para qué? Para representar algunas lógicas de funcionamiento del psiquismo. Bueno, entonces hasta aquí la perspectiva teórica de estos dos autores. Olvidé decirles, para ubicarlos en tiempo y en el tiempo de su producción, él nace en 1801 y muere en, 1901 y muere en 1981. Es decir, que y él, digamos, su última presentación fue en 1980, en Caracas, en la ciudad de Caracas. Entonces, es alguien que es más contemporáneo a nosotros y apoyado sobre los hombros de estos dos grandes autores para nosotros, que valoramos mucho su producción por los efectos, les decía, que siguen teniendo en las prácticas de la clínica y también en lo que nosotros vamos recogiendo para las prácticas educativas. Sobre esa base, muchos autores fueron produciendo teoría respecto de teoría y orientaciones para las prácticas vinculadas específicamente a la relación entre psicoanálisis y educación. Tanto Carolina, que forma parte del equipo de esta parte de la materia, como yo, venimos trabajando, investigando hace muchos años en este cruce entre psicoanálisis y educación. Está fundada, digamos, nuestra materia en investigaciones. Por ejemplo, para que tengan una idea, si ustedes me googlean con mi apellido, Selmanovich, Flaxo Andes, van a ver que ahí está subida mi tesis de doctorado, que tiene que ver con el vínculo educativo, justamente, la posición de los docentes en el vínculo educativo en la escuela media. Ahí yo me hago una pregunta, digamos, mi investigación tiene que ver con algunas experiencias, voy investigando algunas experiencias que los efectos son muy interesantes, entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que hace que los efectos
sean interesantes. ¿Qué quiero decir interesantes? Que haya efectos de aprendizaje, que haya efectos del vínculo educativo. Entonces, bueno, esto para mostrarles un ejemplo y alguna referencia desde dónde les hablo, desde dónde les estoy hablando, desde dónde les estamos hablando también con Caro. Bueno, esa es la cuestión que les quería plantear en este tramo. Ahora voy con otro.